Bien. En acto jurídico, a lo largo de la clase de hoy, hemos mencionado mucho referente a la estructura del acto, ¿no? La formación del acto. La doctrina, hay dos corrientes, una doctrina tradicional, clásica, y hay una doctrina moderna, ya actual, que tratan de explicar cómo debería ser la estructura de un acto jurídico, cómo está estructurado el acto jurídico, ¿no? Entonces dice, en la doctrina tradicional, vamos a poner acá, la doctrina clásica, dice, el acto jurídico está estructurado por los siguientes elementos. Entonces, la doctrina clásica nos habla de elementos y nos habla de un primer grupo, los llamados elementos esenciales, que también a esos elementos esenciales le llamamos requisitos de validez, ¿no? Y básicamente son los que están regulados en el artículo 140 del Código Civil. Entonces, esos requisitos de validez también se les llama elementos esenciales. Estos elementos esenciales no podemos nosotros por voluntad variarlos, dejarlos de lado, sino que hay que respetar estos requisitos de validez o elementos esenciales. ¿Bien? Entonces ese es el primer grupo de la estructura del acto. Un siguiente grupo es lo que le llaman elementos naturales. Estos elementos naturales son aquellos que están presentes en el acto, pero habría que precisar, estos elementos naturales, a diferencia de los elementos esenciales, los elementos esenciales que están en el 140, el agente capaz, el fin lícito, el objeto, son elementos que están presentes en todo acto jurídico, ¿no? Está presente en un matrimonio, está presente en la compraventa, está presente en el poder, está presente en el arrendamiento, entonces en todo acto jurídico. Los elementos naturales está presente solo en un grupo de ellos, no en todo acto jurídico. Esa es una diferencia, ¿no? Los elementos esenciales están presentes en todo acto jurídico, en todo. En cambio, los elementos naturales solamente en determinados actos jurídicos. Entonces, una característica es que esto está presente en ciertos actos jurídicos, no en todos, en algunos. Y otra característica de un elemento natural es que se sobreentiende que se encuentra presente. No necesito pactarlo expresamente, no necesito ponerlo expresamente, se sobreentiende que está ahí. No necesito decirlo, no necesito expresarlo, se sobreentiende, es un elemento natural. Entonces, esto está contenido en el acto y obviamente no necesito expresarlo de manera expresa, valga la redundancia. Un ejemplo para entenderlo, ¿ya? Y para muestra un botón, ¿ya? Hay varios, pero hay un ejemplo. En el caso de la fianza, por ejemplo, en la fianza civil, en la fianza común, en la fianza civil, hay obviamente los elementos esenciales en como todo acto jurídico. La fianza tiene que haber fin lícito, objeto jurídicamente posible, el agente capaz, como todo elemento esencial. Pero en los elementos naturales, la fianza tiene un elemento natural que se llama el beneficio de exclusión. Ese elemento que se llama beneficio de exclusión significa lo siguiente:
significa que si yo soy el deudor y la fiadora es la doctora, al tener un contrato de fianza, la fiadora tiene un beneficio de exclusión, que quiere decir que para cobrarle a la fiadora, primero vamos a tener que hacer lo necesario respecto a los bienes del deudor, ¿no? Entonces, solamente vamos a ir a la fiadora si es que el deudor no tiene bienes, si es que el deudor no tiene patrimonio. Porque si el deudor tuviera patrimonio, el acreedor no le puede exigir a la fiadora. Porque si el deudor tiene bienes con qué pagar la deuda, el acreedor no puede irse a la fiadora. Porque la fiadora le va a decir, oye, un momento, tengo beneficio de exclusión. O sea, eso significa que el deudor tiene bienes, por lo tanto tienes que ir al deudor, tienes que embargar los bienes del deudor, ejecutar los bienes del deudor, hacerte pago con los bienes del deudor. Yo, fiador, solo asumo cuando el deudor no tiene patrimonio. Ahí asumo yo como fiador. Ese beneficio de exclusión, en el caso de las fianzas civiles, no necesito pactarlo, no necesito estipularlo, no necesito ponerlo en el contrato de fianza. Se asume, se sobreentiende que el fiador lo tiene. ¿Perfecto? A eso le llaman elemento natural. ¿Bien? Está presente en el acto, está ahí en el acto jurídico sin la necesidad de incorporarlo expresamente, porque se asume que lo tiene, ¿no? Ese beneficio de exclusión es un elemento natural. Pero estos elementos naturales son renunciables. Entonces dice, se pueden renunciar. Esa es otra diferencia con un elemento esencial, porque un elemento esencial no se puede renunciar. Es irrenunciable. Yo no podría renunciar al fin lícito. No podría renunciar al objeto jurídicamente posible. Eso tiene que cumplirse. En cambio, un elemento natural sí se podría renunciar. El beneficio de exclusión se renuncia, y la renuncia al beneficio de exclusión tiene que ser expreso, en cuyo caso el acreedor le va a dirigir la demanda de obligaciones a la fiadora, y la fiadora ya no tiene cómo defender basado en el beneficio de exclusión. Entonces es básicamente igual, el mismo efecto que tener una fianza solidaria. Es básicamente lo mismo que a tener una fianza solidaria. O paga el deudor o paga el fiador. Y no necesito irme primero al deudor, nada, es directo al fiador. Ese beneficio de exclusión se renuncia tranquilamente y es expreso. Es un elemento natural, se sobreentiende, está ahí incorporado en el acto, pero puede ser materia de renuncia. Otro elemento natural, para poner otro ejemplo. En los contratos con prestaciones recíprocas, ejemplo, compras-ventas, contratos con prestaciones recíprocas, compras-ventas, por ejemplo, hay un elemento natural en la compra-venta. No necesito ponerlo expresamente, se sobreentiende que está ahí, incorporado. Y ese elemento natural se llama resolución por incumplimiento. La resolución por incumplimiento, señores, ¿se puede pactar en el contrato? Sí se puede poner, podemos hacerlo, pero no, si no lo ponemos, igual hay resolución por incumplimiento. Igual si no me paga el precio, igual el contrato se va a resolver. O sea, eso no necesito ponerlo en el contrato, ¿no? Eso es parte de un elemento natural en la compraventa, está presente en la compraventa, está ahí en la compraventa, ¿no? Pero la resolución por incumplimiento se puede renunciar. Es posible pactar, decir, por ejemplo, si tú me pagas el 50% del precio, el contrato ya no se resolverá. Entonces yo estoy renunciando a la resolución por incumplimiento.
Entonces, eso es posible, legalmente se puede hacer. Entonces, un elemento natural puedes renunciar. ¿Perfecto? A diferencia de un elemento esencial, no puedes renunciarlo, un elemento natural sí puedes renunciar. ¿Bien? ¿Quedó clara la diferencia, cierto o no? Muy bien. A esos elementos esenciales y elementos naturales se suma el tercer grupo de elementos que se le llaman los elementos accidentales. Accidentales. Y los elementos accidentales, estamos hablando básicamente de aquello que las partes incorporan por voluntad. Dada la autonomía de la voluntad, son aquellos que las partes la incorporan. Existirá solo si las partes la incorporan. Si no la incorporan, no existirá. Depende de la voluntad. Los elementos accidentales, a diferencia de los elementos esenciales que están en la ley, los elementos naturales que también están en la ley, los elementos accidentales dependen de la voluntad de las personas. Y dentro de los elementos accidentales, ahí están las condiciones, ahí están los cargos, las modalidades que hablábamos la vez pasada, ahí podrían estar las cláusulas penales, ahí podrían estar alguna otra situación como acuerdo, como pacto, un elemento accidental. ¿Perfecto? Entonces, bajo la teoría clásica, la doctrina clásica, cuando yo establezco una estructura de una compraventa, por ejemplo, una compraventa en su estructura, la compraventa a plazos, una compraventa a plazos, se va a pagar aquí a plazos. Muy bien. ¿Hay elementos esenciales en la compraventa? Sí lo hay. Vendedor y comprador, la capacidad, el fin lícito, el objeto, ¿cierto? Elementos esenciales. Elementos naturales, la resolución que hablamos es un elemento natural, ¿cierto? Muy bien. Elementos accidentales, el plazo, por ejemplo, en la compraventa es un elemento accidental, depende de la voluntad de las partes, en cuyo caso puede haber elementos naturales, accidentales y esenciales. Ya dijimos que los elementos esenciales y los naturales están en la ley. Los accidentales dependen de la voluntad. Y la diferencia entre un elemento esencial y un elemento natural es que lo esencial no es renunciable. El elemento natural sí es renunciable. En consecuencia, eso es la estructura del acto conforme a la doctrina clásica. Y eso es lo que a nosotros nos han enseñado normalmente en pregrado, en las facultades de Derecho, a la mayoría de nosotros. Pero en la actualidad, a los estudiantes de pregrado ya no les enseñan así. Ya no te dicen elementos naturales, accidentales, o elementos naturales o esenciales. Ya no hablan así. Porque dice, la crítica que le hacen a esto dice, oye, si las partes ponen una condición, las condiciones son ajenas a la estructura del acto. La estructura del acto básicamente es basado en el cumplimiento de los requisitos esenciales. Esa es la estructura del acto. Ponerle una condición, eso no tiene que ver con la estructura, eso tiene que ver con los efectos. La estructura es la formación del acto. La resolución por incumplimiento es un elemento natural. Eso, la resolución es una cuestión, si se da, se deja sin efecto el contrato, pero no forma parte de la estructura. La estructura es básicamente la presencia de los elementos esenciales. Según la doctrina moderna, ¿cuál sería la estructura? Solamente constituiría la estructura, ¿qué cosa? Los elementos esenciales. Eso constituiría la estructura. Porque la estructura es determinante para darle validez al acto. El cumplimiento de la estructura es para determinar la validez del contrato. El elemento natural no determina la validez del acto. El elemento accidental tampoco determina la validez del acto. Por lo tanto, no forman parte de la estructura del acto. Entonces, la estructura del acto es importante porque en base a ello constituimos un acto válido. Por lo tanto, dice elementos esenciales. Pero ya no lo habla así. Según la doctrina moderna,
la doctrina moderna, el acto está constituido por una serie de elementos, presupuestos y requisitos. Elementos, presupuestos y requisitos. ¿Cuáles son los elementos del acto jurídico? Básicamente, en todo acto jurídico, todo, hipoteca, anticresis, compraventa, matrimonio, poder, testamento, todo acto jurídico. Ya, en todo acto jurídico es necesario que haya una manifestación de voluntad. Que haya una manifestación de voluntad. Eso es el primer elemento. Es importante y necesario la existencia de una manifestación de voluntad. Ya hablamos la vez pasada de la manifestación de voluntad, ¿no? Y lo que implicaba la manifestación de voluntad. El otro elemento es todo acto jurídico necesariamente persigue una finalidad. El fin, la finalidad. Todo acto jurídico, toda manifestación de voluntad, siempre hay un porqué. La pregunta, por ejemplo, usted cuando habla de la finalidad, pregúntese, cuando usted compra una casa, ¿para qué lo compra? ¿Para qué lo compra? ¿Para qué compra un inmueble? Las personas compran inmuebles ¿para qué? Usar, disfrutar, vivir en ella. ¿Siempre va a ser así? ¿Puedo comprar una casa para destruirla y levantar un edificio si es que se puede hacer legalmente? Sí. ¿Puedo comprar una casa para luego venderla a un precio mayor porque me dedico al comercio inmobiliario? ¿Puedo comprar una casa para vivir en ella? ¿Puedo comprar una casa para arrendarla después en departamento? Entonces, vea usted, piense usted que no siempre va a comprar un bien para vivir en ella. Entonces, hay que ver la finalidad. Hay que tener en cuenta la finalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente se dice, se requiere que la finalidad sea lícita, ¿no es cierto? ¿Puedo comprar una casa para lavar dinero del narcotráfico? Fin, es la finalidad. También, pero ahí el fin es sí. Entonces vean ustedes que siempre hay un porqué. Lo que sucede es que probar la ilicitud del fin no es tan fácil. No es fácil. Pero no por ello en la práctica hay fines ilícitos, por cierto. Tú adquieres bienes, compras bienes cuya finalidad es ilícita. ¿Cierto? Ilícita. Pero claro, quien diga que ese acto es nulo porque el fin es ilícito, tendrá que probarlo. Y probar la ilicitud, el fin, es realmente complicado. Entonces, en el Perú, las demandas de nulidad de los actos por fines ilícitos no prosperan mayormente por un tema de prueba. No porque no haya, o no porque no pueda haber, simplemente porque no hay prueba que acredite que el fin sea ilícito. Entonces vean ustedes las compras-ventas que presentan las personas. Hay una finalidad y esa finalidad muchas veces no se pone en los contratos, no se dice en los contratos. Y a veces, claro, y uno dice, ¿para qué vas a poner ese contrato si estoy adquiriendo la propiedad del bien? Lo que haga con la propiedad no te interesa, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la situación de la finalidad. En los contratos de arrendamiento suele ponerse bien la finalidad. Yo arriendo esto para
Ahí está, entonces, a veces en los arrendamientos se pone, entonces la finalidad, ¿cierto? La finalidad del por qué usted está celebrando el contrato. Entonces, cuando yo voy a cuestionar un contrato firmado entre dos partes diciendo el fin es ilícito, señor, yo tengo que preguntarme ¿cuál fue la intención de las partes para celebrar este contrato? ¿Cuál es el objetivo que perseguían estas personas para celebrar este contrato? Eso es el fin ilícito. ¿Da cuenta? El fin es distinto al objeto. Entonces, esos son los dos elementos. Esos dos elementos presentes en todo acto jurídico. Hay un tercer elemento, pero este tercer elemento solo está presente en un grupo de ellos. Y eso se llama, el tercer elemento viene a ser la formalidad esencial. La formalidad esencial. Me estoy refiriendo, cuando yo me digo formalidad esencial, nos estamos refiriendo a ¿qué? Nos estamos refiriendo a aquella formalidad que la ley exige bajo sanción de nulidad. A eso nos estamos refiriendo. A eso lo que la clase anterior decíamos ad solemnitatem. A esa formalidad esencial nos estamos refiriendo. Entonces, ¿por qué ese elemento de la formalidad esencial solamente está en un grupo de actos? Sí, porque solo está en aquellos actos jurídicos a los cuales nosotros le denominamos actos jurídicos solemnes, actos jurídicos formales. Entonces la fianza es un acto solemne, ¿no es cierto? La transacción, la donación, la cesión de derechos, actos solemnes, formales. Entonces, ¿la compraventa es solemne? No, por lo tanto, en la compraventa como elemento nos exige manifestación de voluntad y finalidad, ¿cierto? En una donación nos exige manifestación de voluntad, finalidad y además ¿qué? Formalidad esencial. ¿Se dan cuenta? Entonces, en algunos actos, los dos primeros. En todo, básicamente. En los esenciales, además de los dos primeros, también la formalidad determinante. Esos son los tres elementos. A eso se le sumará los presupuestos. Dice, ¿qué debe preexistir? Presupuesto es preexistencia. ¿Qué es lo que debería preexistir a la manifestación? Entonces dice, lo que debería preexistir a la manifestación es un sujeto. Tiene que existir obviamente un sujeto. Un sujeto. Porque el sujeto es quien manifiesta la voluntad. Ese sujeto puede ser persona natural o persona jurídica. Entonces habría que tener en cuenta si estamos ante una persona natural o si estamos ante una persona jurídica. Y hay que tener en cuenta que en temas de personas jurídicas hay una teoría de la representación que establece que como la persona jurídica es un ente abstracto, quien manifiesta la voluntad, ¿no es cierto? Es como, la persona jurídica al ser un ente abstracto, pero la persona jurídica en sí también puede manifestar su voluntad. ¿Y quién manifiesta la voluntad? Es el representante, pero no es cualquier representante, sino el representante legal. El legal, el que está investido legalmente. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, es él quien manifiesta la voluntad, en ese caso, como sujeto de derecho. Entonces tengamos en cuenta, siendo persona natural o persona jurídica. Entonces, presupuesto. Y el otro dice, al haber un sujeto, también debe haber un objeto. El objeto, sobre qué regulas la situación, sobre qué va a manifestar voluntades. El objeto. En materia de contratos, el objeto, señores, básicamente lo constituye las prestaciones.
el objeto lo constituyen las prestaciones. Dar, hacer, no hacer. Eso constituye el objeto. La prestación de dar, la prestación de hacer, la prestación de no hacer, eso constituye el objeto. Porque viene a ser el contenido del contrato. El contenido. ¿A qué te obligas? ¿Qué debes hacer? ¿Qué cumples? Ese es el objeto. En una compraventa, ¿cuál es el objeto? El vendedor, su objeto es transferir propiedades al comprador. El objeto del comprador es pagar precio en dinero, la prestación. Entonces tengan en cuenta la prestación. A eso le suman los requisitos. Y los requisitos vienen a ser aquellas condiciones que debe reunir los elementos y los presupuestos. Y ahí la doctrina dice, en el elemento manifestación de voluntad, que es el primer elemento, ¿cuáles deberían ser los requisitos de la manifestación de voluntad para considerar que hay una manifestación de voluntad válidamente eficaz? Entonces la doctrina, no la ley, dice que la manifestación de voluntad, para que sea válida, tiene que ser libre. Tiene que haber libertad. Por lo tanto, no habría manifestación de voluntad si es que no haya libertad o haya violencia, ¿no? Libertad, muy importante. También, requisito de la manifestación de voluntad, la doctrina dice, tiene que haber discernimiento. Discernimiento. Discernimiento implica que el sujeto que manifiesta la voluntad tenga claro los efectos de lo que está declarando. Discernir implica diferenciar aspectos positivos o negativos de la declaración. Discernir. Vea usted que la doctrina, la ausencia del discernimiento, constituye para la doctrina ausencia de manifestación de voluntad. No hay manifestación de voluntad. Pero para el Código Civil, la falta de discernimiento es un tema de capacidad o de incapacidad. ¿Cierto? Por lo tanto, dice, estaríamos ante un supuesto de incapacidad absoluta. ¿No? Pero la doctrina no, lo va desarrollando como básicamente no habría una manifestación de voluntad, porque obviamente no habría discernimiento. Además, exige como requisito que la manifestación sea seria y que sea con intención de comprometerse, con intención de obligarse, que no sea una manifestación de voluntad en relación de broma o de burla o con fines didácticos, simplemente la intención. Que haya intención de asumir las consecuencias y los efectos de esa declaración. Entonces, según la doctrina, el elemento manifestación de voluntad debe reunir los requisitos de libertad, discernimiento e intencionalidad para que sea válida, o para poder decir que hay una manifestación de voluntad. En relación al elemento finalidad, ¿cuál es el requisito? Ya lo dijimos. El elemento de la finalidad, el requisito es la licitud. La licitud, que sea lícito, ¿no? Eso implica la finalidad. En relación al sujeto, que es uno de los presupuestos, ¿cuál debería ser el requisito de los sujetos? Dice la capacidad. La capacidad. Pero en capacidad hay que tener en cuenta que hay dos tipos de capacidad. Hay una capacidad de goce
o llamado también capacidad inherente, esa capacidad de goce que lo tenemos todos nosotros por el hecho de ser personas, eso no es el requisito. Porque la capacidad de goce se sobreentiende que lo tenemos. Es una capacidad inherente. ¿Perfecto? Es la capacidad inherente. Por lo tanto, respecto a la capacidad de goce, no se puede hablar de incapacidad de goce. Ni absoluta ni relativa. No existe incapacidad de goce. Porque la capacidad de goce lo tenemos porque es inherente a nosotros. ¿Bien? Entonces tengamos en cuenta. Igual lo hablamos de las personas jurídicas. La persona jurídica, ¿desde qué momento existe como persona, como sujeto de derecho? La ley desde su inscripción. Constituido legalmente, capacidad, en ese sentido podemos hablar de goce. La capacidad de ejercicio, que es la capacidad adquirida, esa sí es la que exige como requisito que el sujeto, para que constituya un acto válido, tenga capacidad de ejercicio, que es la capacidad adquirida, es la capacidad para obrar. Ahí sí puedo decir incapacidad de ejercicio. Ahí sí puedo decir que hay incapacidad de ejercicio absoluta y incapacidad de ejercicio relativa. Pero no en tema de capacidad de goce. La capacidad de ejercicio es adquirida. ¿Y la adquirimos cuándo? La regla es, adquirimos 18 años. Lo adquirimos a los 16 en dos casos. Título profesional, matrimonio. Muy bien. Podemos celebrar actos válidos a los 14. ¿En qué caso? En caso que tenga un hijo, puedo reconocer al hijo, 14 años. En relación al hijo, 14 años. Sí. También no es un equivoco para pedir la reducción del tutor. Sí. Por lo tanto, vea usted que hay situaciones especiales que a una persona con 14 años podemos hacer. Si tengo 16 años, título profesional de matrimonio, sí, cualquier acto. A los 14 años, determinados actos. 16 años, si cumplo esas dos condiciones, cualquiera de las dos condiciones, cualquier acto. A los 18, cualquier acto. Entonces tengamos en cuenta la capacidad, ¿no? Y la incapacidad absoluta de ejercicio, incapacidad relativa de ejercicio, ¿no? Entonces esa hay que tener en cuenta como requisito. En cuanto al objeto, el requisito es la posibilidad jurídica del objeto, la posibilidad jurídica, la posibilidad física del objeto, y que además el objeto sea determinable o determinado, ¿no? Que el objeto sea determinado o determinable. Se dice que el objeto tiene que ser jurídicamente posible, recordando que el objeto es la prestación en los contratos. Se entiende que la prestación debe ser jurídicamente posible, físicamente posible, y que además esté determinado o determinable. ¿Qué pasa si en la compraventa nos olvidamos del precio? Redactamos una compraventa, no se pone el precio, no hay venta, es nulo, porque el objeto es
indeterminado. Entonces, indeterminación del objeto hace que la compraventa es nula. Hay que tener en cuenta que hay compras-ventas sobre bienes futuros. La prestación no está determinado, pero es determinable. Es verdad que en el contrato se puede estipular ciertas cláusulas que hagan, de cierta manera, determinar a futuro la prestación. Eso es determinable. Entonces, pero que si en el contrato, aún siendo sobre bienes futuros, no se establece cómo va a ser el bien futuro, no se dice nada sobre el bien futuro, el objeto sería indeterminado y por lo tanto también sería nulo. ¿Cierto? Entonces, ¿se puede o no se puede vender de función de derecho? En ese sentido hay que tener los requisitos y hay que tener en ese aspecto la idea. Entonces, la estructura según la clásica, la estructura según la moderna. La clásica y la moderna es la estructura. Ahora, actualmente se habla de una estructura moderna, ¿no? De la estructura del acto jurídico. Dice en doctrina que si el acto jurídico está compuesto por cada uno de los elementos, presupuestos y requisitos, se señala que estructuralmente está bien hecho, estructuralmente es válido, el acto es válido. Y si algún aspecto afecta la estructura en algún elemento, en algún presupuesto, en algún requisito, ahí se habla de una ineficacia estructural. Estructural, está afectando la estructura, y ya sabemos que dentro de la ineficacia estructural están dos supuestos. Uno es la nulidad y el otro es la anulabilidad. ¿Se dan cuenta? Pero todo aquello que afecta fuera de la estructura, el incumplimiento, que es la resolución del contrato, la revocación, que forma parte de la voluntad del constituyente, el divorcio, que es por causas sobrevinientes, el mutuo disenso, que es acuerdo de voluntades de las personas, todo aquello que busca dejar sin efecto por causas que no tengan que ver con la estructura, eso se llama ineficacia funcional. Ineficacia funcional. La resolución es típica caso de ineficacia funcional. ¿Por qué resuelve usted un contrato? Por incumplimiento. ¿Y el incumplimiento está en la estructura? No. Por eso que la doctrina actual ha desarrollado mejor el tema de la estructura. La anterior, la clásica, confundía la estructura con otras cosas. Por eso que al final se ha ido ya desfasado este criterio de establecer la doctrina. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar y seguir repasando.